o sintomática, como les había mencionado. Entonces, entrando en tema como tal, el urocultivo formalmente es realmente el diagnóstico definitivo de infecciones de vías urinarias. Entonces, que depende precisamente de las condiciones en las que se haya obtenido la muestra y el almacenamiento de la orina para su procesamiento. Esta parte, a dividirlo como formalmente lo hacemos, preanalítica, analítica y posanalítica. En la fase preanalítica, recordemos que tenemos la mayor parte de los errores que se presentan al procesar de cualquier tipo de muestra. Entonces, aquí presento los diferentes tipos de recolección de orina que se tienen: promedio, sondas, aspiración supracúbica o incluso la bolsa colectora. Pues nosotros tenemos que tener esa idea de cómo se recolecta la orina, porque precisamente debemos capacitar tanto al paciente como al personal médico, personal de enfermería que está involucrado en la recolección de la muestra. Una buena muestra nos va a dar resultados clínicamente significativos. En este caso, por ejemplo, se hacen recomendaciones muy básicas como que debe ser la primera orina de la mañana o que la orina permanezca por lo menos 4 horas en la vejiga. El momento de usar la bolsa colectora no debemos olvidar que se debe de recambiar, porque el uso precisamente de esa bolsa genera o puede presentar muestras contaminadas con microbiota. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, en el uso de sondas, pueden ser sondas vesicales, sonda Fley, sondeo entrada-salida, la forma en la que se recolecta la orina, y bien debe ser transportada por lo menos en 4 grados centígrados unas 3 horas. Considerando que esta fase penalítica es la que mayoritariamente afecta la realización del cultivo, es importante tener en cuenta que las instrucciones deben quedar dadas, por ejemplo, para los pacientes. En nuestro caso, lo que hicimos fue diseñar este tipo de folletos donde presentamos la información de cierta claramente resumida, cómo se debe hacer todo esto en cuanto si vamos a recolectar, se va a recolectar una muestra de orina, por ejemplo, de chorro medio, cómo se debe proceder cuando es para hombres o para mujeres, y se dan todas este tipo de recomendaciones, tanto por escrito como forma oral, para que el paciente pueda entender cómo se va a recolectar la orina. Entonces, por ejemplo, en este caso, como yo proceso muestras de pacientes oncológicos pediátricos, la mayor parte de las muestras se recolectan por bolsa urinaria, de la bolsa colectora de orina. Entonces, para la mamá, para el cuidador del paciente, debe estar claro cómo se debe de colocar la bolsa. Bueno, si el paciente no orinó en 20 minutos, se tiene que hacer un recambio de esa bolsa, una adecuada higiene, volver a colocar una bolsa nueva para poder recolectar la muestra. Bueno, entonces, considerando todo esto y considerando que hay microbiota que puede ser endógena y que precisamente pueda permanecer en la uretra, vamos a tener microorganismos en los urocultivos que va a ser microbiota comensal o patógenos potenciales. Ahorita vamos a abordar un poco más sobre los patógenos. Solo quisiera que sí quedara claro que la muestra se puede contaminar si no se recolecta de forma adecuada. Y bueno, los principales microorganismos que se pueden encontrar ahí como contaminantes son los que les muestro en esta diapositiva, y principalmente considerar que hay algunos patógenos que pueden crecer ahí, que son potenciales y que si no se hace una adecuada interpretación pueden pasar desapercibidos o pasar como contaminantes. Entonces, a la hora de abordar un urocultivo, sí tendríamos que considerarlos. Bueno, en este caso, por ejemplo, casos muy específicos como Staphylococcus pithecus, en mujeres de vida sexual activa, sabemos que es un factor de riesgo, ¿no? Debe haber entonces criterios de rechazo. Si hay un volumen menor al especificado, si la muestra está congelada, si no está rotulada, son datos y aspectos que se tienen de forma general para cualquier otra muestra. Y en este caso sí tiene que ser transportada en un frasco estéril. Recordemos que a veces los pacientes se ponen algo creativos y entregan muestras de orina en otros, y eso pues obviamente afecta al estudio. Muestras en contenedor que haya sido evidentemente trasvasado puede ser un criterio de rechazo, y pues encontrar materiales ajenos al sitio de la toma de muestra también es un criterio de rechazo.
Igualmente, en Fran deben venir la muestra en el contenedor adecuado, y pues aquí les dejo algunos volúmenes mínimos que se deben solicitar a los pacientes dependiendo del tipo de edad. Va a depender también mucho de las capacidades de los diferentes laboratorios, pero podemos adquirir, por ejemplo, este tipo de tubos que les muestro aquí, que son para conservación de la orina, para urocultivo, que precisamente permite conservar la orina 24 horas en una temperatura ambiente. Recordemos que tiene, por ejemplo, conservadores como es el ácido bórico. Si el laboratorio tiene la capacidad, pues se pueden adquirir y se pueden utilizar. También nos pueden llegar a pedir el examen microscópico de la orina como tal. Nos pueden llegar a pedir una tinción de Gram. Recordemos que esto no está estandarizado y que formalmente, a veces cuando nos llegan a pedir, es una tinción de Gram de la orina sin centrifugar. No se han encontrado, se han hecho diferentes estudios, pero no se ha encontrado diferencia entre si se centrifuga y se hace la tinción de Gram o se hace directo. Sin embargo, en este caso, si la llegan a solicitar, debería de ser de la orina sin centrifugar. No olvidemos esta parte muy importante del examen general de orina. Yo sí soy de la idea de que tiene que ir acompañado con los resultados para la interpretación del urocultivo. No olvidemos la presencia de leucocitos polimorfonucleares, la esterasa leucocitaria y el valor que tiene o por ejemplo, el saber si son nitritos positivos o negativos. Recordemos que sí hay variaciones. Si la infección de vías urinarias está dada por una levadura, por ejemplo, no va a haber nitritos positivos. Entonces, son datos que se pueden estar presentes en el examen general de orina que nos pueden ayudar, pero pues hay que saberlos interpretar, ¿no? Bueno, aquí les dejo algunos datos de lo que viene siendo, lo que se va a revisar del sedimento urinario para precisamente realizar la interpretación de los urocultivos. O si hay arriba de 3 a 5 polimorfonucleares, ahorita se los voy a mostrar con algunos ejemplos en imágenes. Encontramos uria, por ejemplo, más de 5 polimorfonucleares por campo, y bueno, las bacterias por cruces los podemos identificar. Y también es muy importante la lectura y la presencia de los cilindros leucocitarios, no lo olvidemos, precisamente pilonefritis. Entonces, considerando todo esto y presentando toda esta parte de la anatomía del tracto urinario, sabemos que la orina debería ser considerada estéril, ¿no? Ya la presencia de pocitos, la presencia precisamente neutrófilos y demás, estos leucocitos que llegan a presentarse en el sedimento urinario son indicativos de que hay una infección de vías urinarias. Obviamente nosotros podemos evaluar la muestra y decir si estuvo bien recolectado o no, simplemente analizando los resultados que hay en el examen general de orina. A veces llegamos a identificar, por ejemplo, que lleguen a ver células epiteliales e inclusive microbiota vaginal que puede venirse arrastrando. Entonces eso podemos analizar en el sedimento urinario y rechazar la muestra y pedir nueva muestra para precisamente realizar el cultivo. Realizamos la parte del sedimento urinario, lo analizamos y ya con eso podemos llegar precisamente a leer bien el urocultivo. Ahorita vamos a ver esa parte de la metodología. Precisamente, es esta la que les presento. El uso del agar sangre de carnero al 5%, el agar Macon, o inclusivemente se puede usar alternativamente el agar, que a veces es importante. Puede haber diferentes variaciones. Sin embargo, lo importante sería precisamente usar agares selectivos y diferenciales o inclusive agares que sean enriquecidos para precisamente de ahí, por ejemplo, tomar las bacterias, las unidades formadoras de colonia y realizar los procesos de identificación y susceptibilidad. Obviamente lo que vamos a hacer nosotros es con una asa calibrada, como les muestro en la imagen, tomar una muestra representativa de esa orina y sembrarla. Y lo que vamos a hacer o obtener al final es un número de unidades formadoras de colonias sobre mililitro, y eso nos va a permitir identificar el microorganismo para ver si es significativamente clínico o no. En el caso especial de este tipo de cultivos es a 35 grados centígrados de un periodo de 24 a 48 horas hasta 72 horas dependiendo del tipo de microorganismo. Lo que
pretendemos realmente es hacer un sembrado cuantitativo y esparcir este inóculo del volumen que estamos agarrando de la orina para sembrarlo en los diferentes medios diferenciales que les decía. Pero la idea de usar, por ejemplo, este estilo de sembrado es tener las unidades formadoras de colonia. Ahorita lo van a ver. En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de dar clases, me he dado cuenta que sí es importante que retomemos de qué están hechos los medios de cultivo para poderlos leer, para poder interpretar la morfología colonial y para poder asumir microorganismos el que se encuentra. No olvidemos entonces la composición que tiene cada los indicadores que tienen cada medio de cultivo y precisamente es lo que nos permite ver, precisamente, por ejemplo, en estos agares que muestra el agar Maconque y ver si es una bacteria fermentadora de lactosa o no fermentadora de lactosa. Olvidemos, insisto, el indicador. Esto va a ser la pauta para poder hacer cualquier interpretación de morfología colonial en cualquier medio de cultivo. Otro medio de cultivo que llegamos a utilizar es el agar sangre de cordero. No olvidemos de nuevo, este medio tiene o se utiliza en este cultivo en particular solamente para ver la morfología colonial, sino para ver precisamente esa pureza y los diferentes tipos de microorganismos que llegamos a encontrar. Yo tengo entendido que en este grupo hay mucho personal de laboratorio. No sé si alguno quiera participar en la observación de estos medios de cultivo y decirme, por ejemplo, en el agar que se encuentra a la izquierda, qué microorganismo puede ser, en el de la derecha, qué microorganismos pueden ser y cómo lo pueden interpretar, o inclusive el cultivo que se encuentra en medio, que me podrían decir tal vez la morfología colonial que hay ahí. La parte izquierda, vamos a ver, son bacilos gram negativos, es un cultivo puro y podemos ver esta morfología colonial evidenciada, son colonias que tienen cierta termólisis, ¿no? En el cultivo de la derecha que les mencionaba, es un cultivo que podría considerarse de cierta forma como contaminación, ¿no? Hay tres diferentes tipos de bacterias. Y en el cultivo que se encuentra en medio, insisto, ahí podemos ver las diferencias en morfología colonial, y un bacilo gram negativo, la colonia más grande, y un coco gram positivo que está inmerso. En este caso es un cultivo polimicrobiano donde ambos microorganismos pueden ser los que estén causando la infección de vías urinarias, pero eso va a depender, insisto, de lo que habíamos platicado antes, cómo se recolecta la orina, esa parte clínica que tiene ligada a la interpretación del cultivo y también toda esta parte de lo que viene siendo la lectura del sedimento urinario. Otro agar que podemos llegar a utilizar es el agar PEP, insisto, para todos los medios de cultivo que vamos a utilizar, incluso las pruebas bioquímicas, el secreto está en el indicador de pH y que según nosotros qué es lo que vamos, qué es lo que está produciendo, metabolizando el microorganismo para poder identificarlo, ¿no? En este caso, en el agar PEP, agar cistina lactosa deficiente de electrolitos, tenemos el azul de bromotimol, que es el que va a hacer este cambio de pH y nos va a permitir también ver la fermentación de lactosa. Por ejemplo, en la parte izquierda les muestro un agar Maconque que también se siembra para el urocultivo como estamos. En medio, ese mismo microorganismo, otro diferente microorganismo, bacilo gram negativo. En el extremo derecho tenemos el agar otro tipo de microorganismo. Si pusiéramos un poquito más de atención en la morfología colonial, podríamos notar que ese microorganismo es una levadura. Esto, el agar CLEP nos puede ayudar para ver esta fermentación de la lactosa y algo que sí debo recomendar es el evitar el uso de las biplacas, porque no nos permite precisamente evaluar esta morfología colonial que es muy importante. Es lo que debemos usar nosotros en los medios de cultivo, precisamente la mayor cantidad de la superficie, es decir, ese inóculo para poder coger esas UFC que son las que nos van a ayudar a interpretar el cultivo. Estas son algunas de las imágenes de laboratorio de muestras que hemos procesado. Con este agar en particular, yo la verdad es
estoy enamorada de él. Es un agar, se llama CPSE, lo fabrican, y es un agar cromogénico, igual que los otros agares cromogénicos, nos ayuda a identificar a los microorganismos por el color que llegan a presentar. Sin embargo, esa morfología colonial tiene que ser directamente relacionada con la que se llega a encontrar en el agar sangre. En el extremo izquierdo encontramos un bacilo gram negativo, esta es una Klebsiella. En el cultivo de en medio, recordarán la diapositiva anterior, se veía una imagen precisamente de un bacilo gram negativo y un coco gram positivo. En este caso se ven los dos en ese mismo agar cromogénico, se ven diferentes las morfologías. En el extremo derecho se llega también a ver otro microorganismo, bacilo gram negativo, en este caso es una E. Recordemos que estos medios de cultivo cromogénico son orientadores. Eso significa que estoy obligado a realizar una identificación con pruebas bioquímicas para dar precisamente el diagnóstico correcto del microorganismo que es. El que dé un color no significa que sea el microorganismo que nos dicen. Tenemos que meter las pruebas bioquímicas. Y vamos a poder, por ejemplo, hacer uso de cierto tipo de instrumentos de laboratorio que nos puedan sembrar la muestra y darnos, por ejemplo, imágenes como las placas que están en la parte derecha, donde realmente mediante ciertos equipos, se llega a inocular la muestra de orina, ¿no? Entonces, vamos a ver todo lo que va a crecer en las diferentes placas, poderlo interpretar correctamente y saber si es una infección de vías urinarias o no, que precisamente ese es el objetivo de cualquier urocultivo, hacer un diagnóstico de infección de vía urinaria donde hay síntomas, donde hay un peso clínico que esté adjuntado al cultivo. Entonces, para poder definir todo esto, tenemos que considerar esos tres aspectos: el tipo de paciente, el método en el que fue recolectada la orina, si fue sonda, si fue aspiración subcutánea, si fue chorro medio, si fue bolsa colectora, y después, insisto, el examen microscópico. Entonces, nosotros, o el objetivo principal, es considerar esos tres aspectos al ver cualquier urocultivo. Considerando esto, considerando el número de UFCs que llegan a presentarse en las diferentes placas, vamos a tener, por ejemplo, estas divisiones, ¿no? Si yo llego a tener menos de 10,000 UFC sembradas, y realmente yo como analista, ¿qué aspectos debo considerar para realmente hacer un reporte y una susceptibilidad? Precisamente si ese urocultivo viene de un niño, de una mujer embarazada, de un paciente diabético o un paciente con antecedente de infección de vías urinarias, ahí sí es donde debería yo considerar identificar ese microorganismo y valorar la sensibilidad, ¿no? Siempre y cuando el cultivo esté puro. Si llego a tener 10,000 a 100,000, puedo identificar el microorganismo, sacar un perfil de susceptibilidad y de cierta forma pues poner una nota en el reporte que diga valorar clínicamente con el estado del paciente. Esto sobre todo si llegamos a tener cultivos con 2 microorganismos o 3, podemos valorarlo y poner una muestra que requiera precisamente una segunda muestra para verificar ese resultado. Y si el microorganismo es más de 100,000 unidades, más bien más de 100,000 unidades formadoras de colonia, entonces ahí sí podremos identificarlo y hacer un perfil de susceptibilidad. Si son 3 o más microorganismos, se va a tener que pedir una nueva muestra o dejar también a criterio clínico. Les enseño un poquito más estos aspectos con esta imagen. Creo que resumen cómo podemos llegar a encontrar diferentes resultados de un urocultivo. Entonces, en la parte superior izquierda vamos a ver lo que es un urocultivo negativo. En este caso son pocas UFC, digamos, y hay una lectura de sedimento urinario de 0 a 5 leucocitos. Entonces, en este caso podríamos sacar ese cultivo fácilmente como negativo. En el lado derecho tengo, por ejemplo, 10 a la UFC y ya puedo considerar ese microorganismo. O en el caso de la parte de abajo, si tengo de 0 a 5 leucocitos y tengo ese desarrollo en esa placa,
pues puedo llegar a pedir una segunda muestra, pero ya voy procesando el microorganismo que está ahí, y en el caso de 10 a las 6, ese ya es automáticamente identificación y susceptibilidad. Bueno, entonces el urocultivo puede ser negativo, tener recursos bajos, en el caso, por ejemplo, si el paciente recibió un tratamiento antibiótico previo, si fue una micción reciente. No todos los pacientes pueden tener precisamente conservada la orina 4 horas, hay pacientes en urgencia miccional, ¿no? Pacientes con obstrucción uretral, pH urinario bajo, infección por un microorganismo exigente, puede llegar a precisamente a presentar urocultivos negativos. Recordemos que la etiología va a depender del tipo de infección, la existencia de factores de disponentes y los tratamientos antimicrobianos anteriores. También hay que revisar si el paciente es comunitario o nosocomial. Básicamente, recordemos que los principales microorganismos que generan infecciones del tracto urinario son microorganismos que provienen precisamente del colon, que son precisamente ese tipo de microorganismos. Casi todos son enterobacterias, ahorita lo vamos a ver más a fondo. Existen otros documentos importantes que debemos saber, que se encuentran disponibles en la red, que es precisamente como es procedimiento de la infección de vías urinarias, de las recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Aquí podemos encontrar toda esta información que les estoy brindando, la parte de la patogenia, las diferentes infecciones que se llegan a presentar, la fase preanalítica que se debe de conservar para que se pueda recolectar adecuadamente la muestra y poderla interpretar. Entonces, ahí les dejo el link, ahí pueden consultar todo esto que les estoy compartiendo ahorita, esto, y sobre todo en la guía del comité que les enseñé. Precisamente de ahí, por ejemplo, esta tabla precisamente les dice el principal microorganismo que llega a causar, por ejemplo, clonefritis no complicada es la Escherichia coli, pues que está en un 90%, ¿no? Todos estos microorganismos van a ir relacionados, por ejemplo, a procesos como cistitis no complicada o las infecciones de vías urinarias complicadas o asociadas a sondas, ¿no? Más o menos son los microorganismos que me puedo llegar a encontrar. Entonces, considerando la división, insisto, de infecciones de vías urinarias comunitarias y las intrahospitalarias, las comunitarias están dadas principalmente por Escherichia coli. Las infecciones de vías urinarias intrahospitalarias, pues podemos encontrar un sinfín de microorganismos donde, insisto, son principalmente enterobacterias, de ahí microorganismos como bacilos gram negativos no fermentadores, o incluso gram positivos como Enterococcus o Staphylococcus aureus, incluso levaduras, que por ejemplo, a este tipo de microorganismos en los pacientes que yo proceso, arriba de 10.000 UFC sobre mililitro, pues sí llego a hacer una identificación y una susceptibilidad de la levadura que está involucrada. Recordemos que hay bien microorganismos muy puntuales asociados a diferentes tipos de pacientes o diferentes tipos de infecciones. Por ejemplo, Proteus mirabilis se da mayoritariamente en varones, Streptococcus agalactiae en mujeres embarazadas, Enterococcus fecalis en ancianos, y Staphylococcus aureus y Epidemiris en pacientes que tienen sonda uretra permanente. Bien, consideremos que hay cultivos polimicrobianos. La mayor parte de los urocultivos que vamos a tener, siempre y cuando, insisto, las condiciones de recolección de la orina hayan sido completamente pues, verificadas, pues voy a tener un cultivo monomicrobiano. Un solo microorganismo va a crecer en un cultivo puro, principalmente van a ser las enterobacterias que les menciono, pero también puede haber de 1 a 2% de infecciones que pueden ser polimicrobianas. Insisto, ese porcentaje va a aumentar, por ejemplo, cuando sea infecciones de vías urinarias complicadas, o el 85%, por ejemplo, cuando sean pacientes con sonda. Recordemos que es importante realizar una adecuada interpretación del resultado precisamente para evitar que se dé el tratamiento, por ejemplo, a infecciones de vías urinarias asintomáticas, por ejemplo. Entonces, recordar el adecuado uso de antimicrobianos, que ese reporte que vamos a emitir va a impactar en la decisión en una toma de decisión médica,
Precisamente debemos evitar que se den antimicrobianos sin considerar esa parte clínica. Entonces, considerando ya esta parte que es la final, más o menos, ¿cuáles son los antibióticos que van a ir relacionados al tipo de microorganismo que podemos encontrar y que precisamente pacientes con pielonefritis, por ejemplo, pueden desarrollar síntomas de vías urinarias bajas en primera instancia y que en ciertos pacientes sí hay que dar un seguimiento de ese urocultivo. Bien, la diferencia es muy importante porque el abordaje es muy diferente si es, una lectura de un sedimento urinario donde vimos levaduras, un urocultivo donde vimos en la placa que es precisamente una levadura, pues va a tener un tratamiento muy diferente a si fuera una bacteria como tal. Entonces sí hay que considerar el tipo de microorganismos, insisto muy puntualmente, evitar dar tratamiento en la bacteriuria sintomática, excepto si son mujeres embarazadas, mujeres sometidas a procedimientos genitourinarios invasivos o pacientes que son de trasplante. En este caso, por ejemplo, en un caso muy particular que me tocó revisar, un paciente oncológico pediátrico con un diagnóstico y asociado, por ejemplo, a un síntoma como es el mielomeningocele, ese tipo de condiciones hacen que si yo tenga un cultivo con 3 microorganismos, diferentes cuantificaciones, pues, ambos sean, o todos esos microorganismos sean significativamente clínicos, ¿no? Entonces, toda esta parte atrás del cultivo es importante considerarla. También recordemos a la hora de hacer el antibiograma, yo sé que este tema es muy extenso, entonces nada más como dejar un poquito claro, a la hora de realizar la interpretación de los antibiogramas, consideremos las notas de usar ciertos tipos de antimicrobianos para los antibiogramas. No debemos meter todos los antibiogramas, todos los antibióticos que nos den, los tenemos que hacer una lectura del antibiograma y considerar en este caso muy particular antibióticos sí hay que reportar y antibióticos no reportar. Recordar esta parte, sobre todo, esto es una tabla extraída del documento M100 de CLCI que yo utilizo para interpretar todo lo que viene siendo antibiograma. Entonces, pues muchas gracias, les presento mi laboratorio por dentro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y les dejo mis correos electrónicos para resolverla. No sé si está en el chat. Les presento a los que no conozcan el hospital donde trabajo, el Hospital Infantil Teletón de Oncología, donde he realizado un trabajo ya por 6 años. No sé si tengan alguna pregunta, insisto. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, compañeros? Si alguien tiene alguna pregunta, pueden activar su micrófono para poder hacerla, por favor. Si en un sedimento urinario encontramos mayor a 100 leucocitos y hacemos el respectivo el antibiograma y hay veces no crece. Lo que hay que revisar ahí tal vez sería el tratamiento antimicrobiano que ha recibido el paciente. No olvidemos que muchas veces el médico tratante nos pide un cultivo de control menos, por ejemplo, de unas 48 horas después de que dio el antibiótico. Entonces, ese tipo de solicitudes hacen que tengamos precisamente observación de esta respuesta inflamatoria, está en el antibiótico interfiriendo y pues podamos tener algún cultivo negativo, o sea, donde no hay desarrollo. ¿Te refieres a eso? Sí. Sí, puede darse ese caso. No sé si incluso han tenido esos casos donde uno siembra la placa, donde precisamente colocó el inóculo, no crece nada, ¿no? Podemos ver que todavía está
el antibiótico, pues, también pueden interferir en el cultivo. Y también pasa lo contrario cuando no encuentras nada, pero sí crecen. ¿No? También podemos llegar a tener precisamente los casos de bacteriuria sintomática. De ahí nosotros entramos para ver, poner las notas pertinentes, ¿no? Si estamos sospechando, no vemos en el análisis del sedimento urinario un adecuados parámetros para ver si este urocultivo tiene ese peso significativo, ¿no? Sí, también esa parte es muy importante. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Yo solamente quisiera ver si me pudieran aclarar a qué se refieren cuando se habla de pH bajo. Gracias. Y recordemos el pH normal de la orina. Hay pHs bajos que están asociados a diferentes microorganismos. Un pH bajo podría ser relacionado, por ejemplo, a aislamientos como microorganismos como son las levaduras, por ejemplo. Entonces sí, esa parte también puede llegar a interferir. Bueno, aquí me preguntan con respecto a cuál es el microorganismo que generalmente causa infección en vías urinarias cuando el paciente es oncológico pediátrico. Pues, básicamente es igual que en otros tipos de cultivos, siempre son enterobacterias las que van a generar una infección de vías urinarias, aunque en mi caso, en la experiencia que les puedo compartir de este tipo de pacientes, pues también hay microorganismos como bacilos gram negativos no fermentadores, insisto, como pseudomonas, por ejemplo, pseudomonas aeruginosa, que puede ser un microorganismo que nosotros constantemente encontramos en el entorno intrahospitalario y que puede causar este tipo de infecciones y otras. Entonces, en nuestros pacientes hemos encontrado este tipo de microorganismos, también levaduras, insisto, relacionado también al uso de sondas, cuales se llegan a utilizar en este tipo de pacientes. Y considerando asociados a infecciones intrahospitalarias, pues también vamos a encontrar otro tipo de microorganismos como Staphylococcus, el que les había mencionado, aureus y epidermidis, relacionados, insisto, a sondas urinarias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Miguel, soy químico clínico. Cuando encontramos comunidad intracelular, ¿usted qué procedimientos sigue para que pueda desarrollarse? Porque en algunas ocasiones sembramos la orina y no hay nada, pero yo al ver el sedimento veo que dentro de las células ya hay comunidad intracelular. ¿Qué procedimientos se podría seguir en este caso para que yo pueda, ahora sí que se desarrollen esas bacterias que yo estoy viendo al microscopio? Esa sería una de mis preguntas, por favor. Sí, nosotros hemos tenido pocos casos de esos. Sin embargo, sí tenemos algunos procedimientos. Lo que hacemos es una centrifugación. Ahorita estamos viendo si se puede realizar una estandarización, la sonicación, por ejemplo, de la muestra, pero todavía no llegamos a conclusiones. Formalmente nos guiamos con protocolos establecidos. O, insisto, lo que hemos visto en la guía del CUNITECH, precisamente no menciona este tipo de cosas, pero sí se pueden realizar procesos de centrifugación para el mismo sedimento de la orina, tratar de romper esas células y que puedan precisamente crecer el microorganismo, que sí es un procedimiento que no está estandarizado y que por lo tanto sí requeriría esa validación interna dentro del laboratorio. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Facebook, la cual nos dice, de los informes que emite el BAITEC, ¿qué antibióticos se deben reportar? Les mencionaba, hay que ver qué microorganismo es para empezar, de ahí considerar los lineamientos de las tablas de la guía, por ejemplo, de CLCI, nos dice exactamente qué antibióticos sí se deben reportar y qué antibióticos no. Esa última parte
de la tabla que les puse, por ejemplo, cuando se tratan de enterobacterias, hay que ver, por ejemplo, si es E. coli, ahí sí procede, por ejemplo, el reporte de fosfomicina. En otros casos no está estandarizado y no se reporta, pero, por ejemplo, si hay que revisar esta parte de los lineamientos para reportar, en el caso de que fuera Staphylococcus, fuera un aureus, una epidermidis, hay que considerar el resultado de nitrofurantoína, de trimetrosulfametocito también. En el caso de Enterococcus, pues sí, la parte de reportar las quinolonas, ciprofloxacina, levofloxacina, considerar el reporte de nitrofurantoína, eso es muy importante. Sí, si nos estamos encontrando una enterobacteria, pues sí, tomar en este caso de la tabla 1A del documento M100, todo lo que nos dice la parte del grupo A, reportarlo y también incluir esta de los antibióticos que se utilizan únicamente para infecciones de vías urinarias, dependiendo de dónde nos encontremos, de dónde venga la muestra del paciente, si es un paciente comunitario, si es un paciente intrahospitalario, sí va a depender, pero básicamente son ese tipo de antibióticos. Entonces estamos hablando aproximadamente 4 o 5 antibióticos y el sistemas automatizados como el BITE nos van a arrojar resultados de hasta 15 más antibióticos, ¿no? ¿Alguien más con alguna pregunta? Veo acá en el chat, dice, si hay algún documento de referencia en cuanto a qué tipo de obtención de la muestra. Ajá. Insisto, les vuelvo a compartir la guía de donde obtuve esta presentación y para que puedan checar donde precisamente señala estas condiciones de recolección de la muestra. Sí es necesario dar las indicaciones al paciente, que quede claro cómo se va a recolectar, cuánto tiempo la tienen que traer, en qué condiciones. Muchos pacientes a veces sí recolectan la muestra y la dejan muchas horas antes de entregarla al laboratorio. Entonces eso sí llega a afectar mucho esta práctica. Les pongo por el chat la liga para que puedan consultar más a detalle esa parte de la parte precisamente analítica, ¿no? Eh, no, hay una infección descendente del microorganismo puede causar infección de vías urinarias. Descendente. No sé si podría explicar un poco más esta pregunta. Ah, esta que dice, urocultivo con 10.000 UFC. Insisto, retomemos esa parte que les mencionaba. Si el paciente tiene las condiciones, las condiciones analíticas, las condiciones clínicas, ahí les dejo el link. Tiene factores predisponentes, esas 10.000 UFC que les decía, por ejemplo, si es una levadura, arriba de 10.000 UFC sí se puede considerar como significativamente clínico. Sí, qué manera intracelular. Sí, intentando acá.
Una de las preguntas que tenemos en Facebook también es ¿hasta cuántas colonias se pueden jerarquizar en neonatos? Cuando son neonatos, dependiendo, insisto, hay que ver cómo se recolectó, pero generalmente son arriba de 1000 UFT. Cuando tenemos de 10.000 a 1000, hay que considerar todavía si es posible significativamente clínico. Estoy tratando aquí de ver bien el chat, poder contestar. ¿Me deja ver? Deja ver bien. Lo que podemos hacer es que me pasen sus preguntas y yo se las contesto vía correo electrónico. No me deja, no me deja el chat. Entonces sí, para esto sí les puedo pasar mi correo electrónico porque de plano no me deja. Aquí hay una pregunta más. ¿Cómo se debería informar perdón, estoy leyendo mal, un segundito. Respecto a las enterobacterias productoras de AMPC, como Enterobacter y Serratia, se presentan muchas veces susceptibles a cefalosporinas de tercera generación. Sin embargo, si los discos están cerca del disco de cefoxitina, presentan una inhibición tipo D. ¿Cómo se debe informar ese antibiograma? ¿Resistente a cefalosporinas de tercera generación? ¿Es confiable usar una prueba D inducida por cefoxitina? Lo que sé sí es confiable utilizar esa prueba y por lo tanto podríamos decir que se está presentando ese fenotipo de resistencia. Así podríamos contarlas como resistentes. Recordemos también que esa lectura interpretativa del antibiograma tiene que ir ligada al resultado también de los otros antibióticos que estén en esos microorganismos. Recordemos que hay resistencias intrínsecas, las cuales no se deben precisamente de reportar. Entonces, consideremos esos aspectos a la hora también de poner esos antibióticos en el antibiograma. Hay resistencias naturales y esas pues no se deben de reportar. Ver. Ahí está, claramente. Sí. Muy bien. Tenemos también otra pregunta en la que nos comentan ¿por qué Escherichia coli infecta principalmente las vías urinarias? Bueno, consideremos que de cierta forma hay eh, diferentes, digamos, diferentes tipos de, ¿cómo le se me fue ahorita? Diferentes tipos de coli. Por ejemplo, tenemos las 6 generan las infecciones gastrointestinales. Hay una, inclusive, que tiene predilección para generar infecciones al sistema nervioso central. Y hay una, precisamente, que tiene esa afección hacia el tracto urinario. No olvidemos que tienen bacterias de virulencia que pueden favorecer precisamente que ese microorganismo pueda ascender. Recordemos esa que les mencionaba, ¿no? La mayor parte de los microorganismos que causan infecciones de tracto urinarios van a ser enterobacterias que precisamente colonizan esta área genital y también pueden generar este tipo de infecciones. Entonces, esos mecanismos o esos factores que van relacionados al microorganismo
van a ser los que estén generando la infección. Que precisamente favorezcan que ese tipo de microorganismos generen este tipo de infección. ¿Alguna otra? Sí, tenemos otra pregunta por medio de Facebook en la cual nos dicen, ¿se debe dar seguimiento cuando hay crecimiento de Streptococcus galloliticus? Pues wow, ese es un microorganismo poco frecuente, diría yo. Habría que ver al paciente. Insisto, cuáles son esas condiciones de las que vienen. Formalmente no es un microorganismo que genere infecciones del tracto urinario. Tendríamos que revisar esa parte. Si viene la clínica del paciente por ahí, pues voy a mencionar la clínica del paciente. No, solo nos comentaron esa parte. Sí, tendríamos que revisar otra vez esa parte de ver si el microorganismo está puro, ver esa parte del análisis del sedimento urinario, también revisar si es el método de recolección de la orina, ¿no? Si también fue recolectada adecuadamente. Si esos casos se cumplieran, pues sí sería importante darle seguimiento a ese microorganismo. Es un cultivo puro. Si viniera de un paciente con los factores que había mencionado, por ejemplo, que fuese un paciente con inmunosupresión, ahí sí requeriría dar un seguimiento. Correcto. Una pregunta más que nos hacen es, ¿por qué evitar el uso de bicapas, 2 medios en una caja dividida? Es lo que les mencionaba. Eso no nos permite distribuir adecuadamente el inóculo y ver esa diferente morfología colonial que se puede llegar a presentar. El usar la biplaca nos reduce esa capacidad que tenemos para esparcir el inóculo. Lo importante de esparcirlo es precisamente ver si el cultivo es puro, la diferente morfología colonial que hay, pues definir si precisamente es 1, 2 o 3 microorganismos los que están. Entonces la biplaca nos reduce ese espacio. Lo ideal sería, insisto, que serían placas únicas de agar y agar sangre que nos permitan precisamente esparcir esa muestra de orina en la placa. Correcto. Y tenemos la última pregunta que viene de Facebook, es ¿cuántos son los microorganismos que se pueden reportar en caso de tener un cultivo polimicrobiano? Un polimicrobiano, es los que les mencionaba, por ejemplo, arriba de 2 o 3 microorganismos, hasta 3 microorganismos, ya estoy considerando realmente ir una nueva muestra, precisamente para verificar el resultado que estoy emitiendo. Ya cuando son 4 microorganismos, ya prácticamente estamos considerando que puede ser un cultivo contaminado. Insisto, debemos considerar las condiciones del paciente. En este caso que les mencioné muy particular, este paciente que tenía todas estas condiciones predisponentes, que primero que era pediátrico, que era oncológico y por ejemplo, un diagnóstico asociado con mielomeningocele, tuve urocultivos de ese paciente que tenían 3 o 4 microorganismos diferentes y todos eran clínicamente significativos. Ahí me remito a preguntar con el personal médico cómo está ese paciente, de dónde viene, si está procedente de una infección comunitaria o si es intrahospitalaria. Pero básicamente podríamos decir que arriba de 3 microorganismos. Considerando 3 microorganismos, tenemos ya que poner esa nota, ¿no? Se sugiere enviar nueva muestra para verificar el resultado. Ya si son 4 o 5, ya podemos, ¿no? Ir a otra nueva muestra. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o ya vamos a dar por terminada la sesión, no sin antes agradecer a la Química Ana Rosa por habernos regalado un poco de su tiempo y compartirnos todos los conocimientos que tiene, los cuales son muy amplios. Entonces, le agradecemos muchísimo que haya participado con nosotros. Bueno, Química, al parecer es todo. Entonces, no nos queda más que reiterarle nuestro agradecimiento por habernos brindado todo este tiempo.
y pues desearle... Mi correo electrónico y para que chequen un poquito más de fondo la información que les acabo de pasar. El documento de para que puedan checar esta parte. Todo lo que les mencioné viene en el documento. Bueno, pues le agradecemos muchísimo, Química, que nos haya brindado toda esta información. Y no queda más que agradecerle ampliamente. No, de nada, al contrario. Bueno, chicos, entonces vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Estaremos pendientes para las próximas sesiones. Esperemos ya no tener tantos inconvenientes con la tecnología, porque luego eso nos falla un poquito. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.